Estimadas amigas y amigos, quiero hablarles de otro libro que me parece muy importante y muy interesante para que ustedes lo conozcan. Lo tengo acá en edición en inglés, pero me consta, porque lo he visto en librerías en castellano también y disponible en nuestras librerías. Es un libro del historiador británico Michael Burleigh, que se llama en inglés Blood and Rage, A Cultural History of Terrorism. Sangre y rabia, una historia cultural del terrorismo. Es exactamente eso. Él parte, Burleigh, para entender el terrorismo moderno, con los inicios del terrorismo moderno propiamente tal, que son más o menos aproximadamente en la mitad del siglo XIX, con los terroristas de una facción irlandesa que ya en ese entonces estaban luchando por independizarse del Reino Unido y que llevaron a cabo los primeros atentados técnicamente terroristas, en el sentido de hacer estallar una bomba así al tuntún, con el objeto no de matar a tal o cual específica persona, sino de causar terror, matando al azar a quien tuviera la mala suerte de estar pasando por ahí. El análisis que hace a partir de ese periodo en adelante Burleigh es realmente maestro, porque no se limita a contar una historia de los distintos grupos, y han habido muchos que se han dedicado al terrorismo en Europa y otras partes, y créanme ustedes que es una historia repleta de eventos. Nosotros, abro aquí un paréntesis, estamos acostumbrados a pensar que esto del terrorismo es una cosa más o menos moderna, propia de, qué sé yo, los extremistas islámicos o grupos como esos. Se nos olvidan que en los años 70, 80 tuvimos unos grupos terroristas en Italia, tuvimos un grupo terrorista en Alemania, y antes de eso, mucho antes de eso, y estoy hablando ahora de finales del siglo XIX, estimados amigos, hubo muchos atentados, quizás no tanto terroristas como atentados para matar a determinada persona, pero que en todo caso constituyen episodios de violencia política y en muchos casos también produjeron muertes al tuntún. Hay un famoso atentado contra un rey español que no mató al rey español, pero mató como a 40 o 50 personas. La motivación que está detrás del terrorista, cuáles son los mecanismos psicológicos que llevan a una persona que nació como todos los demás en una cuna y que creció como un niño y un joven, cómo llegó a convertirse en una persona capaz de instalar un explosivo en un lugar a sabiendas que va a matar a gente inocente. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuáles son los conceptos y las doctrinas que están detrás de ese comportamiento? ¿Cuáles son los estados anímicos que llevan a ciertas personas a entrar en este camino que no hace sino conducir al infierno finalmente? Ese es el estudio que hace Burleigh. Y no por casualidad el libro se llama Sangre y rabia. La rabia es el componente esencial acá. Se parte quizás considerando el terrorismo como un medio de obtener un fin político. O sea, hay algunos individuos, los que inician la acción, los que inician el grupo, los que empiezan a organizar lo que se dicen a sí mismos, le dicen a los demás, vamos a matar a algunos inocentes quizás. Es muy lamentable, pero es necesario para generar un clima político que nos permita obtener tales fines políticos. Ese es el argumento inicial con que parten todos los grupos terroristas. Vamos a matar a algunas personas, probablemente inocentes, pero es necesario. Pero al cabo de un tiempo como eso, jamás ha logrado llevar a cabo o producir ningún cambio político de ninguna clase. El matar, el organizarse como un grupo clandestino, el estar permanentemente huyendo de la policía, el buscar casas de seguridad, el reclutar lo que ya acá en Chile llamaban ayudistas en la época del MIR, el organizar técnicamente los ataques, se empieza a convertir en un fin en sí mismo. Ya deja de ser un medio. Está claro que el fin no se va a conseguir jamás, pero ya han entrado en una escalada en que matar ya no es difícil, sino que es fácil y produce quizás placer también. Aquí se produce una transferencia de lo que podríamos llamar el crimen como un medio político para obtener un fin, a un fin en sí mismo que produce una satisfacción, la satisfacción de evacuar esta rabia, la rabia que viene de las frustraciones iniciales de quienes partieron
reclutándose en estos grupos precisamente por resentimiento contra el estado de cosas que los rodeaba. No voy a juzgar si ese resentimiento tiene un fundamento, si es un resentimiento nacido de injusticias reales o no, pero el hecho es que psicológicamente tenemos un capital de ira, que es el que lleva a reclutarse o a iniciar estos grupos y que luego, con el paso del tiempo, aunque no se consiga ningún objetivo político, sí se consigue el objetivo de ir evacuando esa ira. Llega un momento en que la idea, se tenga conciencia de ella o no, es simplemente matar, producir la mayor cantidad de daño. Las víctimas, a su vez, dejan de ser personas que es lamentable que mueran, sino que se convierten en objetos decididos para ser matados. Se convierten en objetos legítimos. Se convierten en una abstracción. Ya no son personas de carne y hueso. No es una mujer, un hombre o un niño que va caminando por una calle. Son una abstracción. Son encarnaciones de la pequeña burguesía, o encarnaciones de los explotadores, o encarnaciones de la raza o la etnia odiada. Ya no son entonces seres de verdad. Son, por así decirlo, abstracciones caminantes, ambulantes. Y cuando una persona se convierte en una abstracción contra la cual se concentra todo el odio, entonces no solamente ya no importa matarla, sino que se busca matarla, se busca destruirla. Esa es la mecánica que lleva a la conversión del terrorismo como medio horroroso, pero todavía inteligible como medio político, a ser un fin en sí mismo, el crimen en sí mismo. Hay muchísimos casos de terroristas que han sido capturados vivos y han confesado sus motivos. Y yo recuerdo de un terrorista francés del año Ñauca, de fines del siglo XIX, que entró un día a un café en París, pidió comida, quizás conversó con el tipo que estaba al frente, y en el momento de irse le pegó un balazo y lo mató. Entonces le preguntaron cómo era posible eso, y dice simplemente: cualquier persona que esté aquí en un café, que circula por las calles de París, es un enemigo. No sé si era un enemigo del pueblo, era un enemigo de la justicia, pero era un enemigo, era una abstracción. Así que yo les recomiendo encarecidamente, porque es un libro realmente excelente. Es un gran historiador este Michael Borlaug, tiene muchos libros. Ya les hablaré de otro próximamente, tan bueno como este. Entonces, pero por el momento les recomiendo Sangre y Rabia, una historia cultural del terrorismo. Creo que es un libro que hoy en día, cuando uno sabe de estos atentados terribles en Medio Oriente, y que a primera vista uno no los puede entender, creo que este es el tipo de material que hay que leer. Hasta la próxima.